A menudo gastaba su salario en ello en los días malos en los que regresaba a casa para comer. Buenos días, se lo prodigaba a otras mujeres después de nuestro matrimonio. Sorprendentemente dejó de apostar. Nuestro hijo nació poco después y pensé que se había reformado, pero el cambio no es tan simple. Empecé a darme cuenta después de que ocurrió el accidente en el que estuvo involucrado mi padre. Un accidente inesperado y desde entonces ha estado viviendo en una silla de ruedas. Poco a poco algo empezó a fallar. Mi padre era el presidente de una empresa con 300 empleados, mientras que el estereotipo del presidente de una empresa podría ser uno de arrogancia, lo que nunca fue el caso de mi padre. Él siempre fue amable a pesar de su apretada agenda de trabajo, hizo tiempo para las cenas familiares todas las noches en los cumpleaños, horneaba pasteles caseros aquí. Nací cuando mi padre tenía 30 años y él me amaba y apreciaba profundamente. Y visité con frecuencia el hospital. ¿Estás bien, madre? Debe ser difícil cuidar sola de tu esposo. Gracias, tenerte aquí es un alivio. Lo siento por el problema. No hay problema, somos familia después de todo. Gracias, de verdad. Mi esposo parecía cuidar de mi madre, pero en retrospectiva era solo ella. Mi madre es lo que se podría llamar un harapo para Rich. Su historia de éxito: ella es 10 años menor que mi padre. Recuerdo haber escuchado que mi padre se enamoró de ella a primera vista cuando yo era joven. De hecho, ella lo era. Muy hermoso, y recuerdo sentirme orgulloso durante los días de visita a la escuela. Pero ese orgullo duró solo hasta los primeros años de la escuela primaria. A medida que crecí, me avergoncé de la ropa reveladora de mi madre cuando escuché susurros como de quién es la madre. Oh, quería decirle: no me digas Jay, iré a ver con eso. Mi esposo fue a visitar a mi padre solo ese día. Por alguna razón no regresó. Al día siguiente, cuando mi esposo regresó, le pregunté por qué no regresó. Él solo dio una respuesta falsa: tu madre está pasando por un momento difícil, pero no terminó ahí. Me preocupa que parezca deprimida. Dice que ni siquiera puede comer a menos que yo esté allí. Estas fueron las razones que dio mi esposo para visitar a mi madre. Mi esposo regresaba con regalos cada vez que me visitaba y decía que me compró un reloj nuevo como agradecimiento o que me compró un traje para el trabajo como agradecimiento por escuchar. No dejo de expresar mi enojo hacia mi esposo. Papá está en el hospital. ¿Y qué estás haciendo? ¿No estás preocupada por él? Por supuesto que estoy preocupada, pero también estoy preocupada por tu madre. No hay necesidad de aceptar esos regalos. Cierto, no puedo evitarlo. Tu madre insiste en dármelos. Yo no puedo evitarlo. ¿Qué quieres decir con ese dinero? ¿Estás gastando su baile? ¿No estás visitando a mamá porque estás preocupado solo? Finges estar preocupado por recibir algo a cambio, ¿cierto? No seas ridículo. Me estoy tomando un tiempo libre en el trabajo para verla. No hay nada malo en aceptar un regalo. Fue entonces cuando me acordé: ese es el tipo de persona que mi marido fue. Después de eso que nuestra conversación como pareja terminó. Un día cuando visité a papá solo, le pregunté si Tony te había estado visitando recientemente. No, para nada. Está ocupado con el trabajo. No se puede evitar. Ya veo. ¿Y mamá? Tu madre no ha estado de visita. Mucho tampoco, pero estoy feliz de que tú y Nathan visiten a Nathan también. Se suponía que era un secreto. A veces Nathan estudia aquí porque está preocupado por su abuelo. Pero manténlo en secreto. Si sabe que te dije que tal vez no ven más. Sí, lo entiendo. También escuché de la enfermera que te darán el alta mañana. Eso es genial. Sí, todavía quiero trabajar. No puedo quedarme aquí para siempre. No te excedas, ¿vale? Lo sé. Gracias por saber sobre el cargo de papá y las visitas de mi hijo. Me levantaron el ánimo, pero el buen sentimiento no duró mucho. Al día siguiente le murmuré a mi esposo: hoy le darán el alta a papá, así que voy al hospital. Pensé: ¿qué quieres decir? Pero hoy era el día del alta de papá. Decidí no desperdiciar energías en una discusión sin sentido y me fui para el hospital. Cuando llegué a la habitación de papá, mi madre no estaba por ningún lado. ¿Al dónde está mamá? Ella no ha venido. Dijo que estaría aquí para el alta. ¿De verdad? Sí, me pregunto qué pasó. Esperando ahí estoy en casa. La casa permaneció en silencio. Esta casa es grande, ¿no es así? Jajaja. Aún estoy en casa. Ven, por favor. Ni una pizca de sonido. Mi madre no estaba allí en ese momento. Mi teléfono sonó. Era mi hijo Nathan, que acababa de regresar de la escuela intensiva. Mamá, las cosas se fueron. Él estaba en pánico. ¿Qué cosas se fueron? ¿De quién, papá?
Mi corazón casi se detiene después de llamar a mi hijo en pánico. Terminé la llamada. ¿Qué pasó? Nada, no es nada, no. Es nada, soy tu padre. ¿Cuántos años crees? Te conocí en ese momento. Me quebré y lloré. La ansiedad acumulada y las emociones reprimidas se desbordaron. Mi padre permaneció a mi lado en silencio hasta que dejé de llorar. Él no solo fue amable, sino también muy fuerte. Después de que me calmé, miramos a nuestro alrededor habitación juntos mientras los artículos grandes como muebles todavía estaban allí. Faltaban algunas cosas, joyas, una tarjeta bancaria y el auto. No podía, o mejor dicho, no quería aceptar la realidad de que mi madre se había escapado con otro hombre, llevándose solo el dinero sin diciendo cualquier cosa que había dejado. Mi padre regresa hoy a casa de Nathan. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no buscas a mamá? No tiene sentido buscarlo. Hecho está hecho. ¿Por qué hiciste tanto por mamá? Si tal vez lo hice, pero mamá se escapó, te abandonó. Si ella lo hizo, ¿no estás enojado? ¿No estás triste? Siento enojo y tristeza, pero, ¿qué? Porque ella dio a luz a Hannah y tenemos a Nathan. Al escuchar esto de resolución, regresé a mi casa y enfrenté la realidad. Mi hijo, ahora en la secundaria, fue informado de todo lo que estaba pasando. Su expresión se nubló por un momento, pero no por mucho tiempo. Mi hijo y yo nos mudamos con mi padre. Tratamos de olvidar a mi madre y a mi esposo y vivir felices. No fue fácil desde el principio, pero nos cuidamos y ayudamos mutuamente. Cuando mi hijo ingresó a la universidad, lo celebramos con un viaje a Hawái. Cuando mi hijo comenzó a vivir solo, mi padre quería comprarle un departamento, pero logramos detenerlo. Cuando mi hijo cumplió la mayoría de edad, los tres bebimos el licor más caro de nuestra casa y hicimos una fiesta con cada evento importante en la vida de mi hijo. Pasamos tiempo juntos. Pasaron 5 años de felicidad y luego mi padre falleció en silencio. Mi hijo y yo lloramos más que nunca. Lo que mi padre nos había dejado era inconmensurablemente valioso. Queríamos despedirlo en silencio, pero en la funeraria sonó una voz de nunca más volveré a escuchar. Gina. Hace mucho que no nos vemos, era mi perdido hace mucho tiempo. Madre y esposo deben haber escuchado sobre el fallecimiento de mi padre. Roa, ¿te ves bien? Es una lástima lo de tu padre. Bueno, era viejo, ¿verdad? ¿Por qué viniste? Es natural que una esposa asista al funeral de su esposo, ¿cierto? Sí, supongo que estaba preocupado por Gina. Amabas a tu padre, ¿no? ¿Estás bien? Estoy bien. Por favor, deja lo que le estás diciendo a tu madre, que vino hasta aquí. Madre, después de que abandonaste a tu marido en una silla de ruedas y te llevaste a mi marido, ¿qué clase de madre eres? ¿Te atreves a mostrar tu cara aquí? No te enojes tanto. Tenemos algo importante que discutir. Importante. No hay nada que discutir. ¿Qué pasa con la herencia? Familia, cierto, es por eso que vine a hablar de eso. Al escuchar esto no pude evitar reírme en la funeraria, aunque sabía que era inapropiado. Era exactamente como mi padre había dicho. Le expliqué a la pareja absurda tratando de contener mi risa. Allí no habrá ninguna herencia para ti, por eso nunca solicitamos el divorcio, así que debería ser posible. Mamá, escucha con atención. Papá había anticipado que algo como esto podría suceder y dejó un testamento que dice que toda la herencia de papá irá a mí y a mi hijo. Eso no es válido. Futuro, estás mintiendo. Muéstrame eso. Preferiría no hacerlo en caso de que se destruya. Espera un minuto, todavía estamos casados. Tengo derecho a heredar, ¿no? ¿Estás bromeando? Por supuesto que no. ¿Por qué no? No quiero seguir discutiendo esto. Un abogado le explicará todo más tarde, así que, por favor, deje. Muchas personas que admiraban a mi padre estuvieron presentes en la funeraria. Miraron a los dos con desdén y luego un abogado llamado por mi hijo se apresuró a acercarse a mi hijo. Probablemente pensé que era un caso perdido cuando Tony me dio la espalda. Dije en voz alta como si estuviera hablando solo. Tony, por favor, también completa los papeles de divorcio. Recibirás noticias del abogado. También solicitaré una compensación por dinero y bienes robados. De parte de ambos, esta será la última vez, pero por favor no vuelvan a venir a vernos. Ahora somos extraños, incluso en la muerte. Mi padre continuó protegiéndonos gracias a su testamento y al abogado que había contratado para lo que pasó después. Mi madre, que había asumido que heredaría, terminó sin pluma, sin experiencia y ganándose la vida por su cuenta. No podía encontrar trabajo fácilmente y pasaba sus días en un centro de empleo. La desalojaron de su residencia anterior por no pagar el alquiler y ahora vive
Solo en un apartamento en mal estado solo. Sí, mi madre fue espectacularmente abandonada por Tony. Su única razón para la aventura y al irse fue por el dinero. Se quedó por el lujo y la libertad de apostar que ahora era penoso por haber perdido su belleza cuando mi madre ya no estaba. Principalmente para pagar una compensación, sin embargo, el mundo es un lugar pequeño. Lo han rechazado en todas partes para entrevistas de trabajo. No es de extrañar que ninguna empresa asociada con mi padre lo empleara, nadie le tiende la mano a alguien que no ha vivido una vida honorable, es culpa suya. Ya basta de esos dos, ya que para mí todavía vivo en la casa que compartí con mi padre y llevo una vida cómoda. Mi hijo está trabajando duro con la esperanza de hacerse cargo de la empresa de mi padre. A menudo dice que quiere ser como su abuelo. Ha sido su objetivo desde entonces. Ocupado todos los días aprendiendo sobre el café y practicando hornear pasteles. Cuando horneo recuerdo el sabor de los pasteles que mi padre hizo para mis cumpleaños. No eran increíblemente deliciosos, pero eran pasteles simples llenos de amor. Estoy planeando hacer una cueva que sirve esos pasteles de Estoy feliz ahora.